Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Para nosotros es una alegría inmensa recibirles a todos ustedes en esta escuela. Hoy es el Día del Coraje Cívico, es el Día de las Madres, ¿no? Aquellas que en los años 70, después del golpe cívico, eclesiástico, militar, que estábamos todos rotos, que no sabíamos para dónde ir, ellas nos marcaron un camino, ¿no? Ellas siguen siendo nuestro norte y bueno, nuestro ejemplo a seguir. Así que en ese día tenemos un gran invitado, ¿no? A Miguel Benazayad. Que también, ya lo van a presentar formalmente, pero yo quiero presentarlo como un compañero de sueños, ¿no? Un compañero de generación, de sueños, de luchas, y que bueno, que además es un montón de cosas, ¿no? Es un escritor y para nosotros es un honor que él esté acá, que nos venga a contar a nosotros, a los chicos, a ustedes, sus pensamientos y que podamos tener un intercambio. Y además, también confluye todo esto en esta escuela, que lleva el nombre de Isauro Arancibia, ¿no? Maestro tucumano, asesinado el mismo 24 de marzo del 76, de 120 balazos, él y su hermano Arturo. Nosotros llevamos con orgullo su nombre, porque él también fue un ejemplo de lucha. Él pensaba que la escuela tenía que ser comunitaria, una escuela abierta. Y bueno, acá en esta escuela hoy, Isauro Arancibia, donde hay estudiantes del Isauro, que tiene toda una historia, esta escuela también, los recibimos para pensar juntos y juntas en este momento. Y bueno, le agradecemos muchísimo que hayan venido. Gracias. Fabián quería presentar los estudiantes del Isauro. ¿Quiénes son esos estudiantes del Isauro? Vení, Fabi. Entonces, para eso, como él es rapero, antes de empezar esto, él les va a contar quiénes son. Hola. Mi nombre es Fabián Benítez, soy alumno del Isauro de la ciudad. Soy de Juan de Lucha y Admir, de 2012, gracias a nuestro amigo, pude conocer este espacio donde he recibido amor muchas veces, hasta el día de hoy, ayuda, educación, trabajo en conjunto con sus compañeros de la escuela. Bueno, hoy el día de la escuela, quiero hablar algo que voy a hacer un poco y espero que lo disfruten. Hablando que me dice el latino. Un día más, otra noche que se va, recuerdo de esta vida que no se borrará, perdura las heridas que tienes que llevar en tu propio país, en tu misma ciudad, en el camino por el cual quiero andar. Sé que el mundo tropezones me puedo dar, pero sin embargo siempre la voy a pelear. Si muchos amigos con los que pude jugar, muchas de vergüenza donde muchos pudieron zafar, algunos se quedaron en el cielo está. Un médico la retrato por toda la ciudad, padres y padres que lloran a diario, es tan duro que hay que soportar toda esta maldita desigualdad, la fuerza que cruzamos como un viejo dicho, así fue el del vino. Cada solo te difaman por la forma que vestir, la gente discrimina y todo lo van a decir.
que no se dan cuenta que ya no son felices, que no se dan cuenta que ya no son felices. El golpe más fuerte uno no puede soportar, muchas luces necesitas que se pueden apagar, todo lo que viviera se pone a brotar, tenerlo por seguro que puede llegar, volando de la noche se vienen a destruir, rompe la familia y ya no son felices, te pinta todo de este mundo. Mujeres dan montones sin dinero para tirar, te da todos los lujos y vestir de bacán, y echas mucho que no tienes, te gastas maltratar, te llena la cabeza, te la quieres explotar, y todos tus problemas no se van a tirar. Hace todo con amor, así la cosa era mucho mejor. No sé qué imaginar que ya no quieres parar, que siempre es inseguro para poder arrancar toda esa basura que no te deja avanzar. Desde muchos que te aman, quieren lo mejor, ese sería lo mejor. Saludos a la persona que más ilusionamos, que se prepara de la mano para darse la mano. Otra canción para desahogarme. Esto me ayudará a reflexionar mi vida por todo eso que se toca la parte arte, que está en todo el mundo, en todo el país, madres y padres que lloran a diario por sus hijos, que quieren escaparse de esa bonita visión. Esto lo escribió un amigo de González, escribió un libro y se la voy a compartir a ustedes porque fue algo que me ayudó a reflexionar mi vida y habla sobre nuestro barrio. Y dice así. Hacía mucho frío, horas de madrugada, encima para el corte con la lluvia comparada, puse una mulata que la cola de plata, un todo abajo y una mano que gritaba, por la parte de ascos, tiros y puñaladas, era un fan de vago que por cuanto se peleaba. Amigos, yo te dije que no te tratas de nada, ahora no fijas que tengo para la tuya, se me lamentó, pero no es tu receta, haz con una cosa lo que sobra para la venta, hablo del pago, el menudo de la merca, explota en la villa, cagando de la vida, antes de probar, hay que desconfiar, abrir los ojos, te roba la tortilla, la mujer se despega, vas a disfrutarte, te mata la meta, se pone marihuana y una cocaína, esta es tu manera de terminar con tu vida, esta es que toca, entre los tacos, todo el que no por el pago, miremos la vista, busquemos el ejemplo y hagamos que el pago pierda su derecho, y hagamos que el pago pierda su derecho, los pobres y abuelos argentinos que van a explotar su forma progresiva, haciéndole propaganda a esta porquería, matando gente inocente, y por culpa del pago la muerte está presente. Si algo ese día que te toca masticar, tropezar en el suelo, un poder levantar, que puedes desafiarse con esa ciudad. Para ayudar, salir a matar, detenerse la droga, tu carrera, examinar, escuchar mi consejo, no poner a pensar, que ahora este tiempo se te va, cargando la mochila de papel con el día, la foto de un el recuerdo de aquel día, que mientras la cachilla, de esa melodía, la luna a la noche, el se te lo amiga, la suma de pronto, la melodía, el número de que la verga la deriva, no tiene miedo porque llega la vida, levanta todos los mundos, se cae una latina, donde la luz de mi lo siente en alegría, tiene siente triste y la cara de tu pena, acá al lado del mar, entonces lo lleva, tenemos nuestra vida, tenemos el ejemplo, la hablamos del pago, que era su derecho, la hablamos del pago, que era su derecho.
Bueno, empezamos arriba. ¿No se escucha? Adelante. Bueno, empezamos arriba. Yo le agradezco mucho a mi compañero y voy a aprovechar la moción y lo que dijo, que bueno, nuestra idea es que hoy vamos a dar el lujo de pensar juntos. En un mundo donde cada vez hay menos refugios, menos espacios para encontrarse, la idea es que esto sea en este momento. Y la verdad que el encuentro llevó hace un rato, cuando estábamos hablando, nos abrazábamos al entrar, pensaba hace cuánto no nos abrazamos y cuánto pasamos para abrazarnos. Y también se da con la comida y por supuesto con esta hermosa introducción musical. Hablaba recién la canción de toda la basura que nos rodea. Y bueno, los libros de Miguel, hoy vamos a tratar de acercarnos a los libros de Miguel, con Darío, periodista, sociólogo y es el traductor de Miguel, y con el propio Miguel. Yo no quiero presentar a Miguel por su currículum, si ustedes quieren, lo buscan en Wikipedia, los datos están en todas partes. Me parece que se trata de jugar el encuentro con las palabras. Así que se me ocurrió presentarlo con una cita de su libro, Funcionamos o Existimos. La cita dice así: el individuo es el modo de funcionamiento de los humanos en la sociedad capitalista occidental. Se diferencia de la persona, ese pliegue tejido en la misma tela que los otros. El individuo, por comparación, es el pliegue que se piensa y actúa como si fuera autónomo del paisaje. Cada uno se ve como unidad separada de los demás. Y bien, en la mutación actual estamos a punto de pasar de ese individuo a ser perfil, de persona a individuo a perfil. Perfilados, estamos habitados por el deseo mórbido de sumisión a las imágenes de los comportamientos dominantes. En esa búsqueda de sumisión, los cuerpos son los que resisten siempre. Aquellos que no terminan nunca de plegarse a ese buen funcionamiento. Los cuerpos son los que resisten. Entonces, ¿cómo resisten los cuerpos, Miguel? Bueno, a ver. Hola. Agarro otro. Hay como 5 micrófonos. Hola. Bueno, buenas tardes. Yo estoy muy contento de estar acá, agradezco realmente esta invitación, que me toca mucho. Agradezco a todas y todos los que hicieron posible que yo esté acá con ustedes. Para mí, claro, estar en un lugar como este es banal y es un lugar que tiene que ver con continuar luchando, resistiendo, continuar a pesar de todo, aunque no haya un horizonte posible mañana, ni una promesa de que el mundo va a cambiar mañana, más bien muchas amenazas. Pero a pesar de eso, efectivamente, por todos lados hay gente que mete el cuerpo y que resiste, ¿no? Esta experiencia de Isauro es muy paralela
tipo de práctica que con el colectivo que yo coordino en Francia, en Italia, tenemos con la idea de que en Europa la cosa es muy fácil, pero en Europa hay millones de árabes, de africanos negros, bueno, mucha gente como acá que duerme en la calle. Hay un bosque muy lindo que se llama el bosque de Vincennes, que es un poco como Palermo de acá, y hay más o menos, no se sabe exactamente, 3.000 personas que duermen ahí en el parque porque los corrieron un poco de las calles, ¿no? Y los dejan acampar, o sea que la miseria de los que mueren tratando de cruzar el Mediterráneo para sobrevivir, el horror que significa, por ejemplo, que en las últimas elecciones de Francia, casi la mitad de los franceses votaron al fascismo, xenófobo, racista, ¿no? Entonces, en realidad, bueno, el Isauro en otras latitudes tiene paralelos las experiencias que hemos llevado en estos barrios, en estos lugares donde están los que están de más, ¿no? O sea, los que en el proyecto neoliberal están de más, los sobrenumerarios, ¿no? Los que sobran. Y bueno, efectivamente, por eso estoy muy contento de estar acá. Agradezco a nuestro cantante y artista. Y bueno, yo lo que voy a hacer, como dijiste, voy a tratar de presentar un poco cuál es mi trabajo y investigación, un poco de una manera como que ¿no? Decir de qué trabajo con el colectivo que yo coordino hace mucho tiempo. El colectivo se llama A pesar de todo y pienso que se entiende por qué a pesar de todo, ¿no? O sea, porque bueno, uno dice, ¿por qué sigue, no? Porque son tarados, porque no se enteraron, ¿no? Dice, y seguimos a pesar de todo, ¿no? Seguimos porque efectivamente no podemos, por ejemplo, hoy en día llamar a un colectivo hacia el triunfo final, ¿verdad? Ni podemos llamarlo 2 minutos antes del paraíso, ¿no? Entonces lo llamamos, bueno, a pesar de todo, ¿no? A pesar de todo. Y es un colectivo bastante potente que desarrolla trabajo, bueno, sobre todo trabajamos mucho con los migrantes, ¿no? O sea, que son realmente los dejados de lado, ¿no? Los condenados de la tierra, como decía Franz Fanon, ¿no? Los condenados de la tierra. Bueno, los trabajos que llevamos adelante son trabajos que todos convergen hacia un punto central, que es tratar de comprender la época que estamos viviendo, ¿verdad? Son trabajos científicos, trabajos teóricos, trabajos de campo, experiencias de campo, experiencias concretas, ¿no? Como el Isauro y como otras. Hubo, por ejemplo, los movimientos que desarrollamos, entre ellos el movimiento más grande que existe, militante de hace varios años en Francia, que es el movimiento clandestino, donde escondemos a los extranjeros que están perseguidos, ¿verdad? O sea, en ese colectivo hay muchas dimensiones de actividad, pero el punto central, artístico, ¿no? El punto central es tratar de comprender la época. ¿Por qué tratar de comprender la época? Tratar de comprender la época porque cuando juntamos de 30 años, lo primero que nos dimos cuenta era que toda gente que veníamos de distintos modos de compromiso, ¿no? Yo había pasado muchos años en cárcel, en la cárcel y tuve la suerte de poder salvar la vida porque soy franco-argentino y una negociación asquerosa para esconder el asesinato de las 2 monjas francesas. Entonces me vinieron a buscar a la cárcel de Resistencia, en Chaco, ¿no? Que era el horror, ustedes saben, Margarita Belén, etc. Yo era militante combatiente del PRTR y hacía mucho tiempo que estaba preso y tuve la suerte también de caer un año antes del operativo Independencia, cuando los militares tomaron la dirección de la represión, pero que todavía había una aparente democracia, etc. En un momento dado
en Francia, ¿no? Con militantes, científicos, artistas italianos, franceses, uruguayos, argentinos, ¿no? Llegamos a la conclusión hace mucho tiempo, ¿no? Que algo estaba cambiando realmente en la materialidad misma del mundo, que el mundo había cambiado, que no podíamos seguir, para hacer lo mismo que antes, teníamos que cambiar. O sea, ¿qué es lo que hacíamos antes? Luchábamos por la liberación, por la cultura, por el pensamiento, ¿verdad? Bueno, por todas esas cosas que nos unen, ¿no? Y para seguir luchando por eso había que cambiar. ¿Por qué? Porque la época había cambiado. Entonces yo lo digo en dos palabras, el cambio fundamental de la época. Yo nací en un mundo donde el futuro es una tormenta, ¿verdad? Yo nací en un mundo donde, cuando yo empecé el estudio de medicina, si alguien me iba a decir en el año 2020 qué iba a pasar, yo decía, y bueno, que estaremos todos los médicos en el desempleo porque no habrá más enfermedades, ¿no? Y qué iba a pasar con la justicia social, y bueno, que íbamos a estar en una especie de mundo, la verdad, todo así. Mañana era una promesa. Hasta el punto que en los peores momentos, en la cárcel, los peores momentos, a mí el momento duro me tocó pasarlo durante unos meses por Coordinación Federal, ¿verdad? Me agarraron, ¿verdad? En esos peores momentos, la idea de mañana me sostenía absolutamente, ¿verdad? Y cuando estos hijos de puta, ¿no? De los torturadores, ¿no? ¿Qué tratan de hacer? Tratan de que vos llegues al punto donde no hay más mañana para vos. Mientras que para vos hay mañana, ellos están jodidos, ¿verdad? Yo por suerte, porque esas cosas nadie sabe cómo le van a pasar, por suerte yo pude tener el mañana hasta que pagaron de darme, y entonces, bueno, otros compañeros no pudieron, y esto no tiene nada de moral. Son combates y algunos pueden ganar el combate, otros pueden ganar el combate, no hay ninguna conclusión moral a sacar si uno gana ese combate, que es el peor de los combates, solo en la cama de tortura, ¿verdad? O sea, bueno, pero la idea del mañana. Digo esto por decirlo, la fuerza que tenía la idea del mañana. Bueno, si queremos comprender de golpe el cambio de época, es que nosotros hace ahora 30, 40 años, digamos, o sea, nada de un punto de vista histórico, pasamos de un mundo todo ordenado a la promesa de mañana a un mundo donde mañana es una pura amenaza, una pura amenaza. Era un chiste estúpido que hacíamos en la cárcel, ¿no? Decíamos, qué porquería mi nieto, no teníamos nietos ni para nada, pero qué porquería mi nieto, bueno, porque él para vivir en un mundo libre le va a bastar nacer, y nosotros para vivir en un mundo libre miramos todo lo que tenemos que pasar, ¿verdad? Bueno, hoy en día decimos, pobrecito mi nieto, ¿en qué mundo de contaminación, de injusticia, de privaciones van a vivir los chicos? Porque la desviación del mundo avanza para los resultados, y por el momento no hay absolutamente ninguna posibilidad racional. Uno puede creer lo que cante, ¿no? Pero, digamos, racionalmente, científicamente, no hay ninguna perspectiva de que la destrucción que estamos conociendo pare. Entonces se trata de, a pesar de todo, no ceder, a pesar de todo, no vencer. Como dice el poema de Solo, ¿no? Carta para Julia, ¿no? O sea, aún sigo en el camino, ¿no? Y sigo en el camino, ese camino es el camino de Machado, ¿no? O sea, no hay camino, ¿no? Se hace el camino al andar y hay que seguir haciendo más. A partir de esos cambios, digamos, esos cambios de distintas maneras, lo estudiamos científicamente tratando de comprender qué es lo que está pasando, por ejemplo, con una revolución histórica, antropológica, fundamental,
que es la llegada del mundo algorítmico, el mundo de las computadoras, el mundo cibernético. De una manera un poco irreflexiva, un poco mecánica, todo el mundo se tragó las computadoras y el mundo informático viendo cómo nos facilitaba la vida, ¿verdad? Sin darse mucho cuenta que en realidad, sobre todo lo que estaba haciendo esta tecnología era cambiando la vida, ¿no? Y que poco a poco esa idea de que qué bien que funcionan las computadoras, ¿no? Poco a poco fueron haciendo que nosotros también nos pongamos más que a existir, más que a vivir, más que a buscar nuestro sentido, a funcionar, ¿verdad? Y en un mundo con tantas amenazas, en un mundo tan duro, que da tanto miedo, funcionar significa no hacer preguntas sobre el sentido, ¿verdad? Significa de repente ir a ese goce de funcionar cada vez mejor, ¿verdad? ¿Cuántos pasos hice entre mi trabajo y mi casa? Ese tipo de informaciones fantásticas, ¿no? O sea, volverse todos los logros que hablamos y damos permanentes, ¿no? Entonces nosotros tratamos de comprender ese gran cambio fundamental, por ejemplo, trabajando mucho desde el punto de vista científico para comprender qué es lo que estaba pasando. Yo, cada uno por lo suyo, ¿no? O sea, yo trabajé mucho en lo que es la neurofisiología, ¿no? Trabajé mucho en neurofisiología para tratar de comprender cuáles son los cambios en el cerebro, no psicológicos, en el cerebro, ¿no? Los cambios materiales, debido a la simple utilización, a la promiscuidad con los aparatos digitales, ¿verdad? Yo se la hago cortita, pero como les digo, es un menú, después volvemos a lo que ustedes deseen, ¿no? Pero la conclusión fue muy clara, la conclusión fue que efectivamente esta promiscuidad, esta vecindad permanente con las máquinas, simplifican el cerebro, ¿verdad? Simplifican, lo digo así rápido, de manera grosera, pero simplifican el cerebro. Simplifican el cerebro en un momento donde la realidad es tan compleja, es todo tan complicado, tan difícil, que lo que haría falta es al contrario, haría falta complexificar el cerebro, ¿verdad? Haría falta armarlo más. Bueno, toda la educación actual, que es una educación utilitarista, una educación de funcionar, queremos que los jóvenes funcionen bien, que los jóvenes produzcan cosas, toda esa educación, yo trabajé con otros científicos, con otros investigadores, para tratar de comprender cómo en este momento lo que está pasando es que fisiológicamente el cerebro sufre de esa cotidianidad con las máquinas. Trabajamos en eso, trabajamos también en otro tipo de cosas científicas, por ejemplo, con respecto al mundo cibernético, algorítmico. Poco a poco llegamos a un punto en el cual, para los científicos y para los investigadores, y sobre todo para los técnicos que avanzan sin mucho reflexionar en lo que van produciendo, llegamos a un momento donde hoy se dice que entre las máquinas cibernéticas, no algorítmicas, y lo vivo, hay una especie de continuidad, que la única diferencia es cuantitativa, o sea que la máquina de última hace más que lo vivo, pero que la máquina y lo vivo son lo mismo. Claro, uno podría decir, ¿y qué importa, no? Si es una historia, es una teoría, no, importa, porque como la idea central de nuestra época es que el cerebro, el cuerpo, la vida, funciona como una máquina, se trata al cerebro, a los cuerpos, a la sociedad, como máquinas. ¿Se entiende? Se nos hace circular, se nos hace adherir, se nos disciplina, ¿verdad? Se nos vuelve todo eso aparte de una manera muy lúdica, ¿no? O sea, esta tiranía del algoritmo, ¿no? Esta tiranía es una tiranía muy lúdica, muy divertida, ¿no? O sea, no es como los militares, que aparte, hay que decir la verdad, por lo menos tenían un lado bueno, que llevaban uniforme, así sabíamos a dónde había que tirar, ¿verdad? Pero acá no, acá para nada. Acá estamos todos contentísimos. En España, en Francia, la gente se hace poner chips subcutáneos, ¿no? O sea,
donde está toda su información médica, pueden ir al banco y están contentísimos porque van y pip, hacen así, pip, ¿no? Y voy a decir, bueno, como diría el otro, ¿no? ¿De qué se reirá la hiena, no? Bueno, no voy a decir que es el chiste, pero bueno, sí digo, ¿no? Que es un poco, ¿puedo, directora, decir? Porque dice que la hiena come mierda, coge una vez por año y se ríe. Entonces la pregunta es, ¿de qué se reirá la hiena? ¿No? Y entonces uno dice, le están achatando, lo están disciplinando, le están sacando experiencia de vida, le están sacando cuerpo y se ríen. Y bueno, ¿de qué se reirán? ¿De qué se están riendo, no? Pero ese lado es de que la opresión es deseable. ¿Se entiende? Lo que ofrece la opresión es deseable. Queremos la maquinita y estamos poco a poco, no nos damos cuenta que más que saber lo que los humanos podemos hacer con la máquina, la pregunta fundamental, ¿qué está haciendo la técnica con nosotros? Bueno, eso nosotros trabajamos, ¿verdad? Bueno, eso es para decir un poco, ¿verdad? Ese es un tema fundamental porque para que ustedes se den una idea, la humanidad conoció 3 grandes cambios, rupturas, revoluciones enormes. La primera es cuando los que iban a transformarse en humanos produjeron el habla, ¿verdad? Y de repente, claro, podían intercambiar información, que daba mucha información, un saber sin tener la experiencia, ¿se entiende? No hacía falta, viste, caerte en el pozo para saber que había un pozo. Había, viste, un Pithecanthropus erectus que te decía, mirá, ahí hay un pozo, ¿no? Entonces, bueno, eso daba una potencia a la humanidad, que le dio una potencia separándola bastante de las otras especies, ¿no? La segunda gran revolución, de la primera, claro, no tenemos solamente pruebas antropológicas, arqueológicas, ¿verdad? Porque sabemos cómo se fue modificando para llegar al habla, ¿no? Bueno, pero son fósiles. La segunda gran revolución de la humanidad fue la construcción y el invento de la escritura. De repente se podían escribir, se podía leer, se podía transmitir experiencia, pero aparte para alguien que no estaba al lado, ¿verdad? Esto significó una potencia para la humanidad terrible, terrible. Pero a la vez significó también una pérdida de experiencia, porque resulta que lo que aprendíamos leyendo no lo experimentábamos, pero hubo siempre una especie de regulación. La tercera, porque no hay más, la tercera gran ruptura es la irrupción de la informática, donde efectivamente aparece este mundo virtual que realmente crea una nueva dimensión de existencia, ¿verdad? Es otra dimensión, donde de repente podemos hablarnos, por ejemplo, yo sé que es complicado por ahí a intuirlo, ¿no? Pero como biólogo, ustedes saben que el teléfono o el Skype o el Zoom o Instagram representan una especie de cambio evolutivo terrible, porque nosotros somos una especie que no tenemos normalmente contacto directo permanente, ¿se entiende? Y entonces la técnica opera como una especie de mutación terrible de la especie, ¿se entiende? Nos transformamos en una especie que está en comunicación permanente todos con todos. Nadie piensa el telefonino, el móvil, así. Nadie lo piensa así. Piensa que es un instrumento del cual yo me sirvo. Pero en realidad, para hablar de la máquina más corriente, que es el portable, el móvil, ¿no? El celular. El celular, de un punto de vista biológico y antropológico, significa una mutación mayor. Claro, uno dice, pero uno piensa en las mutaciones de que te salga una tercera oreja en la cabeza o una pata. No, las mutaciones son también tecnológicas, ¿se entiende? O sea, quiere decir que la especie humana cambió. Es una especie que de una comunicación complicada, lejana, por escrito, de
de repente en comunicación permanente, ¿no? Con esta locura, ¿viste? De que estás en el supermercado y agarrás el celular para preguntarle, qué sé yo, a alguien que está en casa, ¿te parece que compro chauchas? Entonces se va hasta el satélite, vuelve a 200 metros, ¿viste? A tu casa y dice, ¿te parece que compro chauchas? Y si no, es una invención fantástica porque ustedes saben que, por ejemplo, más o menos 70% de todas las comunicaciones de Internet son para evitar el desarrollo de la fantasía sexual. O sea que la gente ahora ni siquiera hace esfuerzo de fantasía sexual, mira porno. Lo cual, claro, o sea, 70%, ¿no?, de esta magnífica revolución tecnológica utilizada para mirar pornografía, ¿se dan cuenta? O sea, y para preguntarle si quiero comprar chauchas, ¿no? Bueno. Pero lo que pasa es que efectivamente modifica irreversiblemente nuestro cerebro, nuestros cuerpos. El ejemplo que yo doy siempre, yo pido disculpas a los que ya lo escucharon 15 veces, veo Horacio, 20 veces lo escuchó. Nosotros, claro, los experimentos que hacen, claro, nosotros estamos trabajando diciendo, no, entre lo vivo y la cultura y la máquina hay una diferencia fundamental. Y todos los colegas investigadores dicen, pero no, ¿qué te pasa? ¿Por qué una diferencia fundamental? No hay ninguna diferencia. Bueno, nosotros trabajamos tratando de establecer esa diferencia y tratando también de comprender las influencias negativas de esta promiscuidad. Bueno, entonces, una experiencia que hicimos que no nos costó ni un mango, porque claro, nadie te paga para mostrar los problemas de la tecnología, más bien, ¿no? Entonces nosotros hacemos experiencias que cuestan poco. Hicimos una experiencia con respecto al GPS, ¿no? Entonces, eran dos grupos hace años ya, eran dos grupos de choferes de taxi, uno en Londres y otro en París, que empezaban a manejar. El grupo, las dos ciudades son ciudades como laberintos, ¿no? No son como La Plata, ¿no? No son como La Plata donde uno sabe, ni siquiera como Buenos Aires. Bueno, son todos así, laberintos, ¿no? Bueno, entonces, por eso comparamos, el grupo de París empezó a manejar con el GPS y el grupo de Londres no. Al cabo de 3 años, todos los del grupo de París tenían los núcleos subcorticales, o sea, lo que, bueno, una parte bajo de la corteza cerebral, digamos, que se ocupan de cartografiar el tiempo y el espacio, ¿no?, atrofiados. O sea que esta gente había perdido la capacidad de ubicarse en el tiempo y en el espacio. ¿Por qué? Porque efectivamente uno piensa, a nosotros nos parecía claro, ustedes me dirán si está claro o no el ejemplo, uno piensa que si yo tengo un GPS, yo me sirvo del GPS. Lo que no sabemos es que el GPS me está modificando a mí. ¿Por qué? Porque en el cerebro todo pasa como con los músculos. Si no lo utilizás, se atrofia. Si no lo utilizás, se atrofia, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que esta gente, los del grupo de París, de repente, claro, si vos en vez de ubicarte, ¿no? Por ejemplo, la ubicación es muy extraña, ustedes habrán hecho la experiencia. Uno se ubica en un lugar que nunca estuvo, pero porque le recuerda, le evoca algo de donde uno ya estuvo, ¿se entiende? Es muy complejo eso. Aparte también está el tiempo que caminé, el que se entiende, bueno, es por eso son núcleos que se ocupan de la cartografía temporoespacial. Esta gente, cuando uno está y dice, gira a la derecha, aparte siempre con acento de otro país, no sé por qué, pues gira a la derecha, gira a la izquierda, recalculando, dicen. Y claro, al cabo de un tiempo de girar a la izquierda, girar a la derecha y recalcular, bueno, te aplastan el bocho, para decirlo de manera poco científica. Bueno, nosotros por eso trabajamos mucho científicamente eso. Primero porque tenemos efectivamente una afinidad, como un artista tiene afinidad con el arte, con la música, pero a la vez habla y cuenta y compone con respecto a la época. Nosotros tenemos afinidad, algunos tenemos afinidad científica, entonces trabajamos por los temas que son temas que tienen que ver con la época, ¿verdad? Bueno, esos son una de las dimensiones de las que estamos trabajando. Las otras, efectivamente, es cómo tratamos de comprender cómo podemos hoy en día luchar, asociarnos, imaginar prácticas, abandonando la idea de la promesa, ¿verdad?
¿Cómo es posible? Eso es muy raro, ¿se entiende? Es muy raro y muy difícil, porque resulta que es algo que para la gente de mi generación, los que luchamos las armas o sin armas, ¿no? O sea, la lucha iba del teatro alternativo, Pablo Freire, o sea, había muchos modos, ¿no? Pero era lucha, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, para darle un ejemplo tonto pero real, cuando uno estaba en un bar en los años 70 y veía entrar un pibe de la calle a vender algo y qué sé yo, uno lo miraba y decía, pibe, no le decía nada para no ir en cara, ¿no? Pero pensaba, no te preocupes, nos estamos ocupando de la cosa, ¿no? Era algo como una certeza, ¿no? De decir, esto que estamos viendo acá, viste, el chiquilín de Bachín, esto se va a acabar porque, bueno. Y hoy en día, cuando vos estás en el bar y entra el chiquilín de Bachín, más arruinado que en los años 70 todavía, vos decís, y lo más probable es que la mayor parte se va a ir al tacho, ¿verdad? O sea que la idea de una justicia, de un mundo de justicia, de un mundo, la verdad que hoy no podemos sostenerla. Entonces, ¿cómo se lucha? ¿Cómo se lucha? Porque el problema también es que hay la posibilidad de gozar del apocalipsis, gozar de la catástrofe, ¿se entiende? O sea, la gente tiene una especie de avidez, una especie de gusto de hablar de la catástrofe, ¿no? Te da como una profundidad, ¿no? Entonces, no gozar ni estar aplastado. Entonces, ¿cómo se lucha? ¿Cómo se construye a pesar de todo? Bueno, esas son algunas de las experiencias. Después puedo también contarles experiencias que hemos llevado adelante en los barrios, ¿verdad? Muchas experiencias que tienen que ver con una continuación de Pablo Freire, una continuación también de la educación popular, con reflexiones adaptadas, ¿verdad? Experiencias que llevamos en esos barrios muy miserosos, barrios que son verdaderamente guetos, ¿no? Donde no hay ningún francés blanco, ¿no? Barrios así enormes, donde no hay ningún francés. Los únicos franceses blancos que entran son la policía, a provocar, a reprimir, ¿verdad? Una experiencia que les puedo contar así nomás para que se den una idea. Nosotros tratamos de encontrar nuevos modos, ¿no? Entonces, en un momento dado dijimos, lo que se acabó es de traerle al pueblo, para decirlo así, la línea. Eso se acabó. Eso de venir a decirle a la gente por dónde pasa la cosa, eso se acabó. Entonces, ¿qué hicimos, por ejemplo? Una experiencia en ese sentido, pero son cientos de experiencias, ¿verdad? Una experiencia fue en un barrio de estos guetos, de monobloc, ¿no? Ahora hay de nuevo villas, en París hay villas pequeñas así, o sea, pero las villas de antes, las villas con medio carpas, latas, ¿verdad? O sea, hay también eso, pero digamos que los guetos son monobloc horribles, ¿no? En uno de estos guetos había una farmacia que se las tomaron, podridos que los asalten, y entonces nos arreglamos para tener el local. Y dijimos, ¿qué vamos a hacer acá? Y dijimos, no hagamos nada. Vamos a poner sillones, mesas, vamos a poner el lugar lindo y vamos a ver qué pasa, qué hace la gente cuando hay un lugar lindo en medio de esto. La primera posibilidad es que los dealers la ocupen o que lo rompan todo. Bueno, ¿qué pasó? Al cabo de una semana, las mamás africanas, no todas las gordas mamás africanas, habían investido el lugar, ¿no? Y estaban ahí. Entonces, ningún pibe, ningún joven se animaba a venir a arruinar nada porque las mamás africanas, ¿viste? Los acaban cagando, ¿no? Y aparte le decían, ¿sabes qué? Ibrahim rompió algo y no era cuestión. Y se transformó en un lugar así. Vino un chileno que hacía no sé cuántos años que estaba exilado en Francia y todavía no hablaba francés, a pedir, ¿acá ustedes dan curso de alfabetización? Dijeron, no, acá no damos curso de nada, pero si vos querés, organicemos un curso de alfabetización. Después la gente tenía muchos problemas legales. Entonces, a un abogado amigo le dijimos, hagamos un pequeño taller, ¿se entiende? Y las cosas fueron saliendo, ¿se entiende? O sea, para contarle un tipo de experiencia. En Italia tenemos experiencia de tipo, pero para contarles cómo tratamos nosotros de experimentar, o sea que en el colectivo la idea de militante investigador, ¿verdad?
para sustituirla a la idea del militante triste, el militante que viene y te dice por dónde pasa la vida, ¿verdad? O sea, cuál es el camino, ¿no? Es decir, hay que tratar de compartir a qué nivel estamos absolutamente perdidos, ¿verdad? Se trata de compartir, eso no quiere decir que nadie sabe nada, no, sabemos un montón de cosas, porque estudiamos, porque trabajamos, pero saber no quiere decir no estar perdido, ¿me entiendes? El saber se lo pone en una olla común donde experimentamos que estamos hasta las bolas, estamos perdidos, que no sabemos para dónde va a ir, que nadie puede saber hoy qué va a pasar y qué está pasando a la vez, ¿verdad? Bueno, eso es un poco, la idea era un poco esa, de presentar como un menú, presentar un poco qué tipo de trabajos hacemos, y yo no sé si ustedes están de acuerdo que más bien, mismo si yo les respondo después desarrollando puntos, me parecía que capaz que para que sea un verdadero encuentro, mejor que si fue un poco a los punchazos, yo presenté un poco de qué se trata, y me olvidé seguramente muchas cosas, pero me parece que si podemos lo más rápidamente pasar a un diálogo, tenemos un compañero que nos dejó una pregunta desde el otro día, entonces él tiene prioridad. Acá hay como 4 micrófonos. Solo este. Y hay uno solo que anda. Este sí. Este puedes usar. Alguien se afanó un camión que transportaba micrófonos acá. Bueno, acá alguien pregunta, dice, la voy a tratar de reformular. Hay muchos datos, hay más datos que antes. ¿Eso implica que también hay más incertidumbre? Claro, eso fue un trabajo que llevamos de hace mucho tiempo, y de dos maneras, de manera un poco social y de manera también científica, como hacemos todo el tiempo. La pregunta es, ¿cómo se llama? Ignacio. La pregunta de Ignacio es, efectivamente, hace un poco tiempo, porque es poco tiempo históricamente, hace 40 años, acá en Uruguay, en Chile, en Paraguay, informarse era muy peligroso y era muy raro tener información. Era una lucha informarse. Una parte de la militancia pasaba por informar, decir qué estaba pasando, ¿no? Y hubo muchos compañeros que murieron por informar, ¿no? Hoy en día resulta que la información nos invade. Y la primera constatación que uno hace es, con muy poca información, la gente salía a la calle, hacía cosas, se las jugaba. Y hoy en día que estamos súper informados, nadie se mueve, ¿verdad? Es una sorpresa, porque nosotros creíamos que la información provocaba una acción, una reacción. Nosotros nos pusimos a trabajar en eso en varios niveles, ¿no? El primer nivel, se lo digo rápido, pero es un nivel, lo tomamos muy en serio, mismo científicamente. Tratamos de comprender qué pasaba con la información y la acción. Se lo digo corto para que entiendan, si quiere puedo explicarle más, pero lo que comprendimos neurofisiológicamente es que toda información que llega a la conciencia, ¿verdad? O sea, que a mí me informan de algo, ¿no? No solamente no provoca la acción, sino que a menudo inhibe la acción. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre estar informado y comprender. Comprender implica los cuerpos. Quiere decir que lo que a mí me están diciendo me habla de lo que yo experimento con mi cuerpo, ¿verdad? En cambio, la información me aleja del mundo, ¿se entiende? Estoy informado, me alejo del mundo. En cambio, hay datos, para decir la diferencia, ¿verdad? Hay datos que tienen que ver con mi experiencia, con lo que yo experimento. Efectivamente, en un mundo donde la gente se la pasa sentado, mismo más antes de la pandemia, ¿no? O sea, con la pandemia ya, bueno,
se pasa sentado recibiendo información en permanencia, o que en su celular recibe información, lo que pasa es que ese nivel de información inhibe la acción e inhibe la reflexión. Porque la reflexión es cuando con mi experiencia yo elaboro el dato que me dieron, ¿se entiende? O sea, la reflexión es bajo condición de este encuentro entre el dato que me dieron y mi experiencia. Aunque parezca mentira, si a alguien le interesa, nosotros trabajamos esto no solamente con humanos, sino que lo hemos trabajado inclusive con lauchas de hámster de laboratorio, ¿no? O sea, con cobayos, ¿no? Porque efectivamente es un elemento, la idea de una información que no corresponde para nada a la experiencia, no es solamente para el humano, ¿no? Entonces, efectivamente, esto es un verdadero problema de la época. Es un verdadero problema de la época, porque la información, visiblemente, es, como se dice, necesaria, pero para nada suficiente. Y Miguel, en ese circuito, ¿qué pasa con el deseo? Bueno, el deseo tiene que ver con los cuerpos. El deseo tiene que ver con los cuerpos, tiene que ver con la parte de pulsiones, con la parte intuitiva, con la parte artística y con la parte de barbarie también, ¿no? Que eso fue un gran error histórico de las izquierdas, que pensaban que los seres humanos podrían ser totalmente racionales, ¿verdad? Y eso fue un error total, porque entonces siempre se pensó el cambio social para seres humanos que no correspondían con nosotros. ¿Entiendes? O sea, y eso fue un error total porque la derecha y los fascistas siempre entendieron que el ser humano era irracional, ¿verdad? Pero, claro, mientras que la izquierda decía es racional y negaba el lado irracional, la derecha decía es solamente irracional y negaba el lado racional, ¿se entiende? De lo que se trata ahora es de comprender un poco el ser humano en su complejidad contradictoria, ¿no? Lo que un gran pensador argentino muy poco conocido, Rodolfo Kusch, hablaba de la barbarie, ¿no? De la barbarie, ¿no? O sea, hablaba de la barbarie no como algo negativo, sino diciendo... 100 años. Rodolfo Kusch. 100 años se cumplen. 100 años de Rodolfo Kusch. Ah, dije Roberto, no Rodolfo, disculpe. Rodolfo, claro, Rodolfo Kusch. Que es muy, bueno... Entonces es un poco... No, pensaba si el cerebro está en parte conquistado y el cuerpo está en parte conquistado, ¿cómo no va a estar conquistado el deseo, digamos? ¿Cómo sabemos si deseamos nosotros o nos desean? No, lo que pasa es que si el deseo está del lado justamente un poco claro-oscuro, ¿no? Nunca está muy claro lo que es el deseo no nace de uno, el deseo nos atraviesa, ¿verdad? El deseo es muy peligroso en un mundo de funcionamiento, de disciplina, en un mundo donde no hay que tomar riesgos, ¿verdad? En un mundo donde hay que borrarse atrás del funcionamiento. Entonces, en realidad, hay como una especie de sustitución de las ganas, dejando atrás el deseo. Y las ganas, yo tengo ganas de esto. Y cuando uno ve de que tiene ganas, en realidad lo que tiene ganas es lo que te dijeron que tenés que tener ganas. El deseo tiene un lado subversivo. No forzosamente positivo, ¿verdad? Pero tiene un lado subversivo, un lado más sucio, ¿no? O sea, como Rodolfo Kusch decía, él hace la diferencia entre el mundo del ser, o sea, que es el mundo europeo, el mundo colonial, etcétera, colonialista, y el mundo del estar siendo. Y es una cosa muy interesante porque él dice el mundo del estar siendo Hegel, dice, ¿no? Como primera información dice Hegel. Habla del Hedor, ¿no? O sea, es el Hedor, disculpen. El Hedor de los cuerpos, ¿no? Que nunca son panópticos, claros, ¿no? Entonces yo creo que sí, que estamos en una sociedad donde no solamente hay una represión del deseo, que eso nunca puede andar, hay una autorrepresión del deseo, pero a la vez nadie puede andar deseando solo como un meteorito. El deseo también es una cuestión de época, no es algo privado, no es algo personal. La época te permite desear, o mejor aún, la época desea a través nuestro, ¿verdad?
Y cuando la época está amenazada, la época no desea un pito. Y efectivamente, defender el deseo es defender la experiencia de los cuerpos y es tomar riesgos. Acá tengo una pregunta más, pero bueno, está abierto a todo el mundo las preguntas. Vamos con este y después vamos con vos. Dice, mínima tolerancia a la frustración tenemos. ¿Por qué? Bueno, porque la máquina lo que propone, las máquinas no funcionan dentro de la temporalidad de lo vivo, ¿verdad? La máquina funciona en una instantaneidad. Los seres vivos y los humanos ahí adentro, nunca existimos dentro de una instantaneidad. Siempre hay un tiempo, una elaboración, ¿verdad? Y la máquina nos ha formateado en esta instantaneidad que poco a poco nos vuelve intolerantes a la frustración, al tiempo. Pero lo que pasa es que ser intolerantes a la frustración, al tiempo, significa devenir no hay que decir, digamos, alguien poco inteligente, ¿verdad? O sea, bueno, no se emboludecen, para decirlo así, no se emboludecen. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el tiempo que yo tomo para actuar es el tiempo en el cual este acto cuenta con una reflexión compleja, contradictoria. Y nosotros poco a poco estamos cada vez más estúpidos, gozando de esa instantaneidad que aplasta nuestra capacidad de una reflexión compleja que toma el tiempo. Un elemento patológico total desde el punto de vista médico es todo el síntoma de hiperactividad. Los síntomas de hiperactividad efectivamente tienen que ver con esa colonización de los neuromediadores, ¿no? Que son las moléculas de la sinapsis, ¿no? Nerviosas, que son las sinapsis químicas. Hay una sinapsis eléctrica y sinapsis química. Bueno, poco importa. En síntesis, cuando uno está en un feedback, en una relación inmediata, bom, 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 así con la máquina, cuando alguien agarra y le dice, la maestra dice, bueno chicos, ahora nos vamos a calmar, vamos a aprender algo lento. El cerebro del chico conoce una especie de catarata de estas moléculas que lo hunden en una posición de depresión, para escapar de la cual va a estar como hiperactivo. ¿Se entiende? Pero ¿qué hace nuestra época? Nuestra época etiqueta eso. No dice, el pibe le colonizaron el bocho y no aguanta más la frustración. No, dice, es un ADD y le damos la Ritalina. ¿Se entiende? Ese es el funcional. El funcional es un mundo en el cual todo el mundo tiene una etiqueta. Con el ADD es así, ustedes saben, cuando yo era pibe, yo hacía parte de los hinchapelotas en la clase, ¿no? Pero el hincha pelota en la clase tenía un rol dentro de la clase. No había solamente el discapacitado que estudiaba todos los días, ¿verdad? Y que no sabía divertirse. Nosotros éramos tolerantes con el mejor alumno, sabíamos que el pobrecito era el mejor alumno, bueno, y entonces la clase tenía una unidad orgánica. Hoy en día eso no existe más, ¿se entiende? El mejor alumno es el que es más performante, es el que funciona mejor, es el que va a ganar más guita, es el que aprende cosas útiles, ¿verdad? Y el otro no es un otro, el otro es un defectuoso, ¿se entiende? No hay más alteridad, no hay más otro, es un defectuoso. Eso es un problema fundamental, ¿no? Por ahí teníamos una pregunta acá. ¿Te acerco el micrófono, Ale, o se acerca Mile? Sí, escucho. Bueno, primero, Eduardo. Primero, tengo que decir un agradecimiento muy grande. Superó este espacio que está superando en este momento, creo que era imaginado, en cuanto a la satisfacción de escucharte. Digo, la verdad es que da varios lineamientos que uno tiene medio avanzados, ordenando y coincidiendo, la verdad que me gusta coincidir lo que uno desde el campo, de la trinchera, un poco de organización, va viviendo y ver que hay canales de cooperación
por lo general es una especie de tranquilidad, de dejar todo tan mal. Pero No, hay una alegría también. el encuentro es una alegría. Después, otras cosas que nos fueron pasando en este comienzo de canciones, y como empezaste vos respecto de los cambios, me surgió la canción que me parece algo de Vito Neri. Si algo ha cambiado, eso es nosotros, el otro cambio es lo que se fuera, es posible, ¿no? Por ahí dice, la razón no es claro, cambiado todo lo que significa. Quizás sea un poquito más específico, muy cortito, tratar de hacerlo. Esto que decía, yo vengo del FANA, decía Susana, de la psicología comunitaria. La psicología comunitaria latinoamericana, que no es la psicología comunitaria argentina. A mí me ha dado mucho, me ha dado herramientas de todo tipo, en un lenguaje muy claro, y lo que vos decías en estos lugares donde había lugares y la gente lo llenaba, va muy de la mano de eso, y de la mano del movimiento de expertos, que fue una de las autoras es Marisa Montero, y que dice, corramos del experto para en tus términos se va a línea. Somos facilitadores, ella habla de catálisis, de cambio social, yo hablo en otros términos, pero participo. Y entonces, en el sentido de que la gente va a estar construyendo, hay otra metáfora que decía un viejo compañero lacaniano, que a pesar de todo, tengo una amiga y hablaba de los caminos japoneses. Muchos de los arquitectos decían que la clase entonces siempre veía por una gente pasada y dejaba la clase de es por ahí que hay que hacer las cosas. Y por último, le preguntaba, no sé si era colonizado o qué, pero acá ya más en psicología, en psicoanálisis. Acá hay me parece un enriquecimiento que cuando te escuchaba digo, bueno, acá hay otra oreja. El psicoanálisis, y acá yo sé que era tan enemigo porque me dice, el psicoanálisis es a mucho modo genera anticuerpos contra todo lo que sea neurocognitivo, ¿sí? Pero le parece que fuera del imperio norteamericano y de cosas espantosas que no quieren hacer. Y yo medio que quedo absorado, sé que no importa ¿cómo se llama? La herramienta, una herramienta que usar para una cosa o para otra, pero la investigación que lo vamos a llevar es demasiado necio. Entonces, si bien soy del padre de la psicología comunitaria, esta recuperación tuya de eso me asombra para mí. Y lo que decía mi querida compañera y colega, que hay otros mundos así. Sí, con respecto a eso te digo dos cosas. Quería contestarte esto, ¿no? Y los circuitos que hablabas antes, ¿no? Que se recorren. Con el psicoanálisis, lo cual yo me gano los ravioles con 2 consultas diarias de psicoanálisis, porque la investigación no da, los libros no dan, ¿viste? Y como yo tomé la habitud de reproducirme, porque me gustó el método y el resultado, ¿no? Entonces, hay que alimentar a los chicos, ¿viste? Entonces, yo tengo, ¿viste? Por supuesto que tengo, ¿viste? Consulta. Pero lo que me hace mucha gracia de los colegas, ¿viste? Porque después es que se la pasan hablando de culo los psicoanalistas, pero cuando vos les dices cerebro se ponen colorados. Pero ¿cómo puede ser, ¿viste? O sea, entonces, efectivamente, a mí me parece que es evidente que todo afecto, todo pensamiento tiene un correlato neural, ¿te das cuenta? Y me parece que es evidente. Y aparte, como yo trabajé mucho, yo empecé con Varela, ¿no? Con Francisco Varela, en la Salpêtrière, en el Hospital de la Salpêtrière. Ahí empecé el lado biológico en neurofisiología serio. Y a mí me parecía evidente, y a Varela y todo, y a un montón de psi, de gente que estaba alrededor, nos parecía evidente que no estábamos en absoluto cometiendo ningún tipo de reduccionismo. En cambio, lo que me parece ahora es que el psicologismo es un reduccionismo terrible, porque niega la materia, niega los lazos sociales, ¿entendés? Entonces, a mí me parece que todos estos psicoanalistas que se ponen colorados cuando decimos cerebro,
son reduccionistas, ¿viste? O sea, pero ya te digo, a mí no hay por qué elegir uno o el otro, no es Boca o River, es un proceso integrado orgánico, ¿te das cuenta? Donde sería muy extraño que los procesos del pensamiento y los afectos dejen indiferente al cerebro, ¿te das cuenta? Es increíble. Bueno, con respecto a los circuitos, te decía, ¿no? O sea, en realidad, yo les cuento una experiencia en estos barrios guetos donde nosotros estamos, ¿no? Resulta que, claro, los barrios guetos son barrios pensados por todos los herederos de un gran fascista que se llamaba Le Corbusier, que era un arquitecto que a toda la izquierda chic le encanta, pero que era un gran fascista. Le Corbusier piensa que la línea recta es la línea del hombre, así lo escribe Le Corbusier, la línea recta es la línea del hombre, la línea curva es la línea del asno y de las mujeres, dice Amoroso. Bueno. ¿Qué pasa? Resulta que en los barrios guetos, ¿no? Esto digo porque Le Corbusier es ok en general y hay que bajar un poquito el dedo, ¿no? En los barrios guetos nosotros veíamos que, ¿qué pasa? Los jóvenes se niegan a la circulación disciplinaria, ¿verdad? Salgo por acá, entro por acá. Y de repente rompían una pared para pasar. Y nosotros dijimos, ¿qué es lo que rompen? Y nos dimos cuenta poco a poco que esas paredes rotas para pasar, esos cercos aplastados, ese evitar el circular así como un autómata, reproducía una circulación orgánica, ¿verdad? O sea que lo que estaban haciendo los pibes fallaba, por supuesto, porque lo que hacían era, la consecuencia es que rompían y se ponía aún más feo el barrio. Pero en esa ruptura había un ensayo, una prueba, una probar de hacer orgánico, de hacer vivible ese barrio, ¿verdad? Nosotros, lo que nos pasó hace poco, ¿no? Y Horacio, que está acá, participa de esta investigación, que como nosotros trabajamos mucho en laboratorios sociales, así, en una ciudad periférica de París que se llama Corbeil-Essonnes, una ciudad que es un desastre del postmoderno, postindustrial, hay 105 nacionalidades, hay una mafia, todo. En esa ciudad, donde había muchos compañeros, nos pasó una desgracia, es que ganamos las elecciones, ¿no? Y claro, ¿y ahora qué carajo hacemos? ¿Viste? Como nosotros era puro contrapoder, horizontalidad, ¿verdad? Y entonces es una ciudad donde nosotros estamos tratando de experimentar cosas, ¿no? Porque por una vez los compañeros, cuando ganamos las elecciones, cosa que pasa siempre, cuando ganan dicen, bueno, ahora quédense tranquilos, ¿sabes? O sea, cuando alguien de izquierda o popular o qué sé yo gana las elecciones, lo primero que dice, bueno, ahora ya logramos, quédense tranquilos. Y lo que hay que saber es que ganar las elecciones simplemente es tener una herramienta más y una herramienta bastante hinchapelota, ¿verdad? Pero, bueno, entonces, por ejemplo, las experiencias que hacemos, ¿no? O sea, siempre esperar a ver qué pasa. Con la circulación, resulta que la seguridad es un problema que no se le puede dejar a la derecha, ni a los fascistas. O sea, las mamás tienen que poder circular, los chicos chiquitos tienen que poder circular, ¿verdad? Entonces, había mucho deal en Corbeil, ¿no? Y una vez la municipalidad empezó a ver a los compañeros, es más que una municipalidad, una mairie, entre una gobernación y una municipalidad, o sea que tiene mucho poder, ¿no? Ven que un montón de mamás africanas, un montón, se ponen a vender maíz tostado en las esquinas. Claro, si fuera una municipalidad normal, va y le dice, usted no tiene derecho, pero nosotros digamos, ¿qué están haciendo, no? Y lograron, después de un tiempo de palabrear, entender que las mamás africanas habían ocupado los principales puntos donde los dealers vendían droga. ¿Se entiende? O sea que era, claro, es una especie de autodefensa no disciplinaria. No ¿se entiende? Bueno, ese tipo de experiencias que cuando hablaba de circulación, ¿no? O sea, efectivamente, cómo se trata de una circulación, porque ustedes se dan cuenta que cuando la gente vuelve del trabajo o va a ver a su novia o a comprarse un helado y está muy divertido viendo cuántos pasos hizo
y comparándolo con cuántos pasos hizo el otro. Ustedes saben todas esas porquerías que tiene el celular, ¿no? Y lo que está haciendo no se está divirtiendo. Lo que está haciendo es se está dejando colonizar la cabeza para no errar más, que es lo propio del ser humano y de lo vivo, errar. La línea del asno. La línea del asno y de las mujeres, esa, ¿no? La que habría que poder seguir, y es la que el celular te aconseja que no, el GPS te aconseja que no, ¿verdad? Y entonces, bueno, efectivamente, eso tiene que ver también con la educación, porque estamos acá en el Isauro, tiene que ver con la educación. Se trata de educar a los chicos para que no pierdan tiempo, que aprendan cosas útiles, para que se defiendan en la vida. Pero si vos te defendés porque estás en guerra. Y lo que nosotros tenemos que hacer, los adultos, tenemos que proteger a los chicos para que tomen su tiempo. Porque nadie puede perder tiempo. La máquina puede perder tiempo cuando anda mal. Los humanos, los vivos, no pierden tiempo. Tomamos nuestro tiempo. Entonces nosotros tenemos que defender una educación donde el pibe, la piba, tome todos los vericuetos, todos los caminos de lado, que hablan de sus afinidades selectivas. Y saber que no hay que terrorizar a los chicos diciendo no pierdas tiempo. Hay que protegerlos de este sistema de mierda y decirle tomate tu tiempo, ¿viste? Porque de última, ¿viste? Cuando te llega el momento al final de la historia, es mejor que te llegue el momento de haber vivido tu vida que haber funcionado siempre al lado tuyo, ¿no? En ese sentido tengo una pregunta acá. ¿Cómo zafar de la situación donde los docentes a la vez sufren la desconexión de los pibes y la presión del sistema por acumular conocimientos? Claro, entre las experiencias que nosotros llevamos, muchas son experiencias en liceos y colegios periféricos que son guarderías, son para que los chicos vayan ahí, nadie espera nada de eso. Bueno, pero también hay minorías blancas en esos lugares y nosotros trabajamos como laboratorios en algunos liceos que nos llaman, no sé. Nosotros vamos siempre cuando nos llaman, ¿no? O sea, no vamos nunca a ningún lugar, sino, bueno. Entonces, hubo experiencias en liceos, en este momento no hay ninguna en un liceo en especial. Mi compañera Angelique del Rey, ella trabaja mucho de esto sobre la escuela de competencias, sobre la educación utilitarista. Bueno, en uno de estos liceos, así también de lugares basura, digamos, ¿no? Claro, los padres de los blancos, de los más, digamos, los que más integrados, protestaban porque nuestras experiencias le hacían perder tiempo a los chicos. Entonces ellos decían, pero ustedes en las reuniones de padres, donde venían solamente los franceses, porque los árabes, los negros, bueno, la verdad que es un poco al pedo que vengan, porque la mayor parte tampoco habla muy bien francés, entonces no vienen, ¿no? Y entonces venían y decían, pero ustedes, ¿cómo ordenan el nivel de la clase? ¿Por el mejor o por el peor? Entonces decíamos, no lo ordenamos ni por el mejor ni por el peor, tenemos una visión orgánica. El organismo te lo metes, ¿no? Y entonces, por ejemplo, nosotros lo que queríamos explicarles es que enseñarle cosas útiles al chico es tratar al chico como una computadora. Le digo que si a alguien le interesa, a Angelique, que trabajó mucho, publicó acá sobre lo que se llama la educación de competencias. Que es decir, yo te enseño competencias útiles, yo te saco las competencias inútiles, ¿verdad? O sea, es tratar como una computadora a los chicos. Entonces, efectivamente, nosotros nos oponemos a esa educación de competencias porque nosotros estamos seguros que cuando un chico se estructura, después puede aprender cosas, pero lo fundamental es que se estructure, que tenga un endoesqueleto. Entonces resulta que había un chico, Ibrahim se llamaba, ¿no? O sea, como profesoridad, que era un desastre, de violento, era muy angustiado y era violento y rompía todo y rompía las pelotas y era imposible trabajar. Hasta que poco a poco nos dimos cuenta que lo único que Ibrahim no rompía nunca eran dos pobres árboles que estaban en el patio, ¿no? Y entonces dijimos, Ibrahim lo que tiene que hacer es ser responsable de los árboles, ¿no? Dijimos, vos ahora no tenés que venir más a clase, vos tenés que ocuparte de los árboles, ¿verdad? Y entonces hubo la inspección, hubo, usted está loco, Ibrahim.
déjenlo. Y efectivamente, o sea, Ibrahim entró en una relación orgánica con los árboles, se ocupaba de los árboles, ¿verdad? Y, bueno, no es que ahora es ingeniero o gran científico, es un ser humano que se estructuró y que vive su vida, ¿se entiende? Esto es también luchar defendiendo a los chicos y a la vida, ¿verdad? Luchar con esta idea estúpida de que el mundo se acelera, la vida no se acelera. Ningún ciclo biológico se acelera. Se puede aplastar, pero acelerar no. Y es una lucha, la cuestión de descolonizar nuestros tiempos del tiempo lineal de la máquina. No sé si era esa la pregunta, ¿no? Sí, sí. ¿Había alguna pregunta por ahí? Acercamos el micrófono, ¿sí? Allá. Hay algo que me quedó resonando fuerte, que es el tema de esto que nos ha alejado de la realidad. Es como que el otro. Sin embargo, veo muchos nosotros y ellos. Y siempre que a nosotros ellos hay una realidad. Yo no sé si esto se multiplicó, se dividió. Si tiene que ver con el mayor acercamiento o no a la tecnología. Porque, por ejemplo, hay nosotros que somos migrantes, nosotros que somos mujeres, nosotros que somos esto, lo otro, más allá. Se multiplicaron, pero no sé si dejaron de estar. Porque nos construimos en base al otro. Ahora, no sé cómo lo miramos, a mí me gusta eso de entenderlo ahora, y hay un montón de identidades, y que se acerca, se rechaza. Y no sé si esa madre que estaban en ese barrio protegían ese lugar o lo habían tomado así. Así digo, que no se necesitaba, no eran nosotros. Si no estamos con la internalizada por la tecnología, no lo tengo claro si es tan lejos, porque hay un montón de nosotros que están en contacto con la tecnología. No sé si soy demasiado optimista o estoy muy equivocado. Bueno, igual no te voy a poner. No, mira, te digo, por lo que entendí un poco de tu intervención, digamos que el mundo, como Cuyo llamaba el mundo del ser, el mundo occidental, el mundo colonialista, ¿no? Es un mundo que había lanzado la idea de que los humanos somos todos iguales, que tenemos una base común. Pero como ustedes no sé si se acuerdan, Fray Bartolomé de las Casas, cuando decía en la gran controversia de Valladolid, que decía los indios son humanos o animales, ¿no? Y él ganó mal, porque dijo, son humanos pero con la humanidad incompleta. Entonces resulta que el humanismo occidental nace como colonialista. ¿Por qué? Porque resulta que arriba está el hombre blanco, occidental, etcétera. Somos todos iguales, pero en una pirámide. Más abajo está la mujer blanca, etcétera. Más abajo está el indio, el africano, el asiático. Más abajo está la mujer africana, ¿se entiende? Pero somos todos iguales, nada más que incompletamente. Entonces la educación, la clínica, el humanismo, todo se organiza para completarle la humanidad al otro. Lo que pasa es que cuando te quieren completar la humanidad es muy peligroso, ¿no? Porque completar tu humanidad quiere decir que vos no sos como tenés que ser. Eso es Rodolfo Busch cuando él agarra y dice, al lado, contra el mundo del ser, está el mundo del estar. El mundo del estar quiere decir cada uno es como es. Y completo, nadie es incompleto, cada uno es como es. Nosotros en lo que fue una gran epopeya, que era la antipsiquiatría, que en la Argentina tuvimos la suerte de tener al fundador de eso, David Cooper. Lo que decíamos era eso, nosotros pensamos que el problema no es que alguien esté medio colifato,
El problema es que lo dejen tranquilo vivir su lado polifato, y si alguien es muy normal, también es un problema ser muy normal, porque hay una patología de ser muy normal. Entonces decíamos, todo el mundo es como debe ser. O poníamos eso, todo el mundo como debe ser. Cuando el mundo del ser, el mundo occidental, explota, que es lo que pasó ahora, ¿verdad? O sea, el mundo del ser explotó. Cuando el mundo del ser explota, aparece una serie de identidades, cada uno busca su identidad. Se acabó la idea de una identidad única. Y entonces aparece una especie de búsqueda así un poco loca, ¿no? De identidades. ¿A qué tribu pertenezco? ¿A qué grupo pertenezco? ¿No? Pero esos grupos, esas identidades, dicen que lo que tenemos en común está en el origen. Nuestro color de piel, nuestro sexo, nuestra nacionalidad, nuestro club de fútbol, qué sé yo, ¿no? Y nosotros estamos convencidos que es un gran error eso. Nosotros estamos convencidos que lo que tenemos en común es lo que construimos en común, ¿verdad? Que no hay nada en común al principio, ¿se entiende? Ningún africano, esos son boludeces de blanco humanista, pensar que los africanos, porque son africanos, tienen algo en común, ¿no? Los africanos se recagan a palos, se torturan, se matan, y claro, uno si es un racista de izquierda, que ignora que es racista porque piensa que es de izquierda, dice, los negros, no existen los negros. Lo que existe son blancos, negros, amarillos, que tienen algo en común en la medida que construyan algo en común. Entonces el problema de la identidad es un problema que tenemos que tratarlo muy seriamente, porque en un mundo donde todo el mundo perdió la brújula y el norte, tratar de saber a qué tribu pertenecemos es una trampa. Se trata de ver qué comunidad construimos juntos, algunos, algunas, algunix para ser moderno. El asunto, ¿se entiende? O sea que hay una explosión de este mundo del ser, de querer ser, etcétera, etcétera. Pero hay que tener mucho cuidado de mirar para atrás para saber a qué comunidad pertenecemos. Porque para atrás ningún negro tiene nada en común con un negro, ninguna mujer tiene nada en común con una mujer, ningún árabe tiene nada en común con un árabe, ¿se entiende? Ningún latinoamericano tiene nada en común con un latinoamericano. Lo común lo construimos juntos, seamos lo que seamos. Yo siempre hago el chiste en Francia, digo, los latinoamericanos somos fantásticos, aparte de ser latinoamericano en Europa viene muy bien, la verdad que la gente le encanta. Y entonces yo digo, los latinoamericanos somos gente fantástica, y ustedes saben, les digo que Videla, Pinochet eran alemanes, ¿no? No, porque, viste, yo tuve la mala suerte de estar en la cárcel cuando vino la vergüenza nacional, ¿no? El Mundial del 78, la vergüenza nacional. Y el momento donde los compañeros en Chaco, ¿no? El horror, gritaban gol con los guardiacárceles. Yo por suerte tenía un poco de tiras y había prohibido a los perros de gritar gol. Me decían, que grita gol, cuando salimos de la cárcel yo le reviento, ¿no? Pero había otros compañeros de otras sensibilidades, no van a estar en problemas, que gritaban ¡gol! Y gritaban. Y cuando se compraron al Mundial, aparentemente, ¿viste? Gritaban Argentina, Argentina. ¿Pero qué es Argentina? ¿Pero qué carajo es Argentina? Un patriota, un idiota, pero ¿qué Argentina ni Argentina? ¿Por qué? ¿Yo soy más argentino que Astillo? ¿Yo soy más argentino que Videla? Entonces hay que tener mucho cuidado con las identidades, porque las identidades es lo que construimos en común, algunos, algunas, algunixos, algunos. Nunca está atrás la identidad. La identidad es una construcción, es una dinámica. Y les digo la metáfora biológica. La metáfora biológica es que se define en biología la vida como un sistema que es estable en la medida que esté lejos del equilibrio. ¿Se entiende? Todo organismo vivo
Está vivo mientras que es estable, mientras que se aleje del equilibrio. Cuando está en el equilibrio muere. Toda identidad fija es mortífera. Las identidades son construcciones permanentes y de las cuales nadie tiene el carné naciendo. ¿Alguna pregunta más? Lourdes, acá adelante. Acá y después allá. Sí. Miguel, quería preguntarte, retomar un poco lo de los tiempos de la lucha, ¿no? O sea, esa lucha, cuando uno se dice mañana, y en medio de el trabajo, y los niños, nietos y demás, bueno, después hablaste de ese segundo momento de la lucha, el de hoy, y me gustaría si retomás un poco ese tema de, bueno, o sea, ¿cuál es la lucha de hoy, más allá de la descolonización de la que estamos hablando? Y preguntarte también si en Latinoamérica conoces algún movimiento de tipo de a pesar de todo o algo que estés viendo que te llama la atención. Gracias. Bueno, primero te digo, estamos largando con algunos compañeros, compañeras, estamos largando una especie de red, que no es una red a la cual uno pertenece o no pertenece, no es un partido, es simplemente una red que trata de pensar y actuar a partir de estas cosas que estamos hablando. Esta noche vamos a presentarla a las 20, se presenta en no sé dónde, para tener el dato fijo, ¿no? En no sé dónde, al 500, ¿no? ¿Vos tenés la dirección, Horacio? La valla al 1100. ¿Cómo se llama la red? No, la red no se llama nada, se llama A pesar de todo nomás, lo cual no es un nombre. Nosotros, te digo una cosa que tiene que ver con lo que te voy a decir con respecto a la lucha, ¿no? Resulta que hay un problema fundamental que tiene que ver con la identidad también, que es el problema de tomarse en serio. Tomarse en serio quiere decir creerse que uno está en la justa, ¿no? Tomarse en serio es una cosa muy peligrosa porque hace que uno, si uno es padre, madre, militante o lo que venga, ¿no? Tomarse en serio significa pensarse que uno tiene la justa y que el otro es el mal o el error. Eso es un problema fundamental. Hoy en día yo no tengo el tiempo ahora para explicar, pero me ofrezco cuando quieran, para explicar por qué científicamente la incorporación del azar a la racionalidad es una revolución total en el mundo del pensamiento y de la ciencia, ¿no? Pero incorporar el azar significa justamente actuar sabiendo que tenés ángulo muerto, o sea, que no sabes todo, ¿verdad? O sea, lo cual es un gran cambio porque justamente todo el mundo que siempre actúa diciendo, viste, para dar una cachetada a tu hijo vos tenés que estar seguro que vos sos el papá y que vos sabés. Si no, vos decís, mira, no, eso está mal, pero medio como, ¿no? Hay una cosa que te frena porque, que tiene que ver también con que un hombre capaz no es totalmente un hombre, una mujer no es totalmente una mujer, o sea, es este mundo donde se abre un poco el juego. Bueno, en realidad, bueno, por eso, por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? O sea, resulta que yo trabajé casi 10 años tratando de desarrollar científicamente un modelo orgánico para explicar por qué lo vivo tenía una particularidad que la máquina no tiene. Cuando terminé de trabajar esos 8 años, 9 años, publicaba artículos científicos, pero publiqué un libro, ¿no? Con el esquema, ¿no? Y resulta que yo digo, me dicen los editores, ¿cómo lo llamás al esquema? Porque, bueno, en los artículos lo llamaban modelo orgánico, patatín, patatán. Y yo digo, puta, laburé 8 años en esto. Quiero mostrar la diferencia entre lo vivo y lo máquina, ¿no? Que es un problema enorme. ¿Cómo se puede llamar eso? Entonces yo lo llamé el mamotreto, ¿no? Porque diciendo, bueno, esto es un mamotreto. Y yo pienso que eso es un punto fundamental con respecto al compromiso y al actuar hoy en día, es esa distancia. Decir, mira, yo creo que pasa por acá, ¿verdad? Pero con cuidado. ¿Por qué?
Porque si yo no tengo más la promesa, yo no puedo pretender conocer el camino. No hay más vanguardia, ni amo, liberador, ni profeta. Porque no hay otro momento. Nadie sabe, el futuro está acá. El único futuro es lo que yo hago acá, ¿verdad? Como lo que construyo. Entonces es cierto que el modo de actuar es un modo en el cual nosotros lo único que podemos hacer es poner la idea de futuro entre paréntesis y decir, en la situación concreta, ¿qué es lo más mejor? Sabiendo que lo que es más mejor en una situación entra en contradicción con lo que es más mejor en la otra. Por ejemplo, entre la justicia de género, la justicia social y la justicia ecológica, hay contradicciones irresolubles, que no se pueden resolver. Y bueno, hay que bancarse esa contradicción, ¿verdad? Entonces, nosotros, sinceramente, yo creo que nadie que trate de quedarse a un nivel racional puede pensar que algo bueno está llegando, que lo único que nosotros vamos a hacer es, en la inmanencia total, aceptar, primero, lo que es más mejor y la multiplicidad, ¿verdad? O sea, la contradicción. Epistemología de la complejidad al par. Absolutamente, epistemología de complejidad. Nosotros somos el grupo que Edgar Morin nos dio como la bendición, diciendo ustedes continúan, desarrollan el pensamiento de la complejidad, publicamos muchos libros. Sí, totalmente, o sea, totalmente. ¿Viste el libro? Cuando saqué el libro ese sobre el modelo orgánico, Edgar Morin, que es el papá de la complejidad, digamos, dijo, acá está una explicación compleja de lo vivo. Sí, totalmente estamos en esa línea, ¿no? O sea, ¿entendés lo que te quiero decir? O sea, hay una humildad epistemológica, racional, de decir, no sé, la verdad que no sé qué va a pasar, pero en esta situación lo más mejor es esto, y es muy importante aceptar la multiplicidad, saber que yo en mi situación es esto, pero que la otra situación que está en contradicción conmigo no es el enemigo, ¿se entiende? Lo que sí es claro es que en toda situación el nuevo tsunami colonialista es el algoritmo por todos lados. Eso no quiere decir que no hay que utilizar las máquinas, pero hay que utilizar las máquinas. Y yo les aseguro que utilizar la máquina es muy difícil, porque estamos en permanencia siendo utilizados por las máquinas y los grandes capitales que apoyan eso, ¿verdad? Pero bueno, es un poco eso, o sea, hay una humildad un poco que a veces un poco como te da un poco como melancolía, ¿viste? Te da un poco saudade, un poco, porque vos sabés que hay una cosa, ¿viste? Yo cuando pienso acá, ustedes en el equipo, ¿no? Del Esauro, ¿no? Yo me imagino a ustedes, ¿no? Como hacemos nosotros, ¿no? O sea, de repente hay veces que lo que hace falta es quedarse parado, de pie, quiero decir, ¿no? Quedarse de pie, sin tener la más mínima puta idea de lo que va a pasar, pero quedarse de pie, como para que los otros sepan que es posible quedarse de pie, y capaz que los otros inventen algo, pero hay muchas veces que en la clínica social, en la actividad social, o en la actividad clínica, médica, psicológica, qué sé yo, o en la pedagogía, muchas veces lo que hay que hacer es simplemente no caerse. Porque lo que hace falta hoy en día no son ni profetas de mierda, ni militantes tristes, ni vanguardias de mierda. Lo que hace falta hoy es algunas personas que puedan mantenerse de pie como si supieran algo. Y eso permite que de repente, a mí me pasa en la clínica, que la clínica psiquiátrica, psicoanalítica, a mí me pasa muy seguido eso. Me cuentan una historia de destrucción total, el otro no existe más, está destruido.
Yo no tengo la más puta idea cómo se puede construir, pero lo que yo tengo es un deseo de vivir, un deseo de vida, de amor, de pensamiento, y no me caigo. Pero es todo lo que puedo dar al otro. Lo que me di cuenta es que es mucho eso. Yo creo que cuando uno está acá en el Isauro, ¿no? Y tiene una especie de mini isla en medio del horror, la eficacia mayor del Isauro, yo me permito decir, no es directamente con la gente que acá tiene el beneficio de poder estudiar, encontrar la paz, la tranquilidad. La eficacia mayor es ser algo que está de pie en medio de la mierda, estar de pie. Bueno, ya que me aplauden la próxima vez, yo voy a traer mi saxo y voy a tocar el sábado. Bueno, buenas tardes, me presento, mi nombre es Ariel, soy estudiante de secundario, estudiante de esta escuela desde hace muchísimos años, y no tan solo soy un estudiante, sino que soy una historia y un pensamiento más institucional. Y mi pregunta va basada a esto que dijo que cuando entra un niño, y encontraba un niño veterano, que uno por dentro, pero lo que se decía, estamos luchando para que esto funcione. Mi pregunta es, ¿qué pensamos hoy cuando entra un niño a pedir o a comentar a un restaurante? Eso lo veo siempre. Y también me pasa como que pienso en lo que piensa el otro. Entra un niño a vender o a pedir una moneda en un restaurante y lo primero que piensa es, perdón la palabra, pero piensa en sus padres que lo mandan a pedir, a vender. Pero también hay que ponerse a pensar en qué situación están. También soy un adicto en recuperación y lo digo por ese lado. A veces esta enfermedad de adicción a las sustancias tóxicas como la pasta base, cocaína, marihuana, etc., nos llevan a hacer cosas que uno no toma conciencia de la gravedad, de lo doloroso que es para otros. Yo viví en la cárcel durante 22 años, de los 9 años. Tuve hijos. Hoy tengo, me quitaron a 2, 10, 11 años no lo veo, y fue por esto, por una enfermedad, por la adicción, por la pasta base. Y hasta el día de hoy, como que no tanto, porque sé que no tuve con quien me parecía, pero fui discriminado y lo seguimos siendo, porque sigo siendo discriminado porque hasta el día de hoy no tiene su identidad. Y mi pregunta era esa, ¿qué estamos hoy cuando vemos a un niño que entra a pedir o vender a un restaurante? Es muy complicado. En realidad, viste, cuando nosotros, mi generación, cuando luchábamos, ¿no? Cuando yo tenía 20 años y era combatiente del ERP, etc., había eso, ¿viste? Y como nos costaba mucho, porque nos costaba la muerte de nuestros compañeros, mi compañera murió, ¿viste? La tortura, entonces era tan dura la prueba que estábamos seguros que lo que estábamos haciendo era romper la historia en dos, como decíamos, ¿viste? Que de ahora en adelante. Hoy en día nadie puede decir que hay una solución que podría eliminar la miseria. No solamente no puede decirlo, sino que lamentablemente el horror de la miseria, de la destrucción, está avanzando, ¿no? Esa es la época que nos toca vivir. Es una época que no tiene una esperanza mañana, Esa es la época que nos toca vivir. El asunto es, en esa época que nos toca vivir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fabricar promesas no sirve para nada. Fabricar promesas lo que hace es disciplinar a la gente, atrás de líderes de mierda, ¿viste? Que usan a la gente, quien que sea, ¿viste? Los líderes a la mierda. ¿Viste? Lo que hay que ver es qué podemos hacer en esta época. Yo te doy la comparación que te puedo dar, es cuando yo me di cuenta, a mí me agarraron 3 veces, ¿viste?
Las dos primeras veces, una vez me escapé solo, otra vez me vinieron a buscar, y la tercera se olvidaron de venir a buscarme. Me pasé 4 años y pico ahí adentro. Bueno, cuando después de la tortura y que si yo llego a la cárcel, yo me doy cuenta que yo estoy ahí y que nadie sabe cuándo saldré, ¿verdad? Entonces, más allá del plan de fuga posible siempre, pero eso dejémoslo de lado, la cuestión es decir, bueno, acá estamos acá, muchos de nosotros no van a salir vivos, no sabemos por cuántos años estaremos acá, ¿qué tenemos que hacer acá? ¿Entendés? Pusimos entre paréntesis el futuro y dijimos, ¿qué hay que hacer acá? Yo creo que la época es así. A mí me encantaría, no sabes cómo me encantaría poder creer o decir que hay una vía, que hay algo, que si nos rompemos el culo llegaremos a algo. Yo lo que te tengo que decir del fondo del corazón y de la cabeza es que no. Es que hoy en día lo que tenemos que hacer es como que hicimos en la cárcel, ¿viste? Lo que tenemos que hacer es hacer lo que pensamos que hay que hacer, porque la única posibilidad de que la destrucción no se lleve a todo es, como decía antes, que algunos quedemos de pie y que ayudemos a los que no pueden estar de pie. Si alguien mira a un pibe que entra al bar, al restaurante y piensa que los padres son los hijos de puta, él piensa eso para quedarse tranquilo, para que su conciencia quede tranquilo. Es una guachada pensar eso, es una guachada pensar eso. Porque mismo si los padres le dicen al chico que vaya porque el chico va a conmover más al otro, no lo hace el hijo de puta. Lo hace porque, bueno, porque está hasta las bolas el padre y la madre y necesitan, viste, que el chico pueda traer de última, ¿te das cuenta? Entonces, la verdad es que cuando alguien piensa, cuando ve al famoso chiquirín de Bachín, ¿viste? Cuando ve al chiquirín, cuando alguien piensa que hijo de puta los padres o se están llenando de guita, es una guachada. Porque lo que hay que poder es afrontar esas dos cosas. Una, bancarte la herida de que la cosa está para el orto. Y segundo, hacer lo que hay que hacer. Pero hacer lo que hay que hacer no solamente no es ningún sacrificio, sino que es la alegría más grande que puede haber en la vida. ¿Entendés? Hacer lo que hay que hacer. Sabiendo que lamentablemente es con pérdida. Yo no digo lo que es la verdad, yo digo lo que yo pienso, ¿verdad? Y si yo me equivocara y hubiera un camino, sería fantástico, pero mejor no pensar en el camino, mejor pensar lo que hay que hacer acá y ahora. Es eso. Me presento, soy Erika, del secundario. Usted se refería en el tema de educación, que la tecnología y que estaban algunos desconectados. Y, o sea, en estas situaciones es una realidad, porque el Isauro no tiene computadoras, no tiene internet, y estaría bueno la lucha para que el Isauro tenga computadoras y internet, y para que los chicos puedan disfrutar y saber lo que es manejar tecnología, digamos, ¿no? Justamente, capaz sería una experiencia fantástica que en el Isauro haya computadoras para que la gente aprenda a utilizar la computadora y no a ser utilizado por la computadora, ¿verdad? Ese sería el desafío. No basta, como ciertas personas dicen, de meter computadoras por todos lados para los chicos. No basta para nada, porque aparte lo más probable es que el 90% de la acción sea una acción colonizadora de las cabezas. Entonces, las campañas de repartir computadoras por todos lados es absolutamente inconsciente y irresponsable, porque no podés repartir computadoras sin dar los medios de que la gente sepa dominar la computadora, porque si no lo que va a pasar es que la gente va a estar dominada por la computadora. Entonces yo pienso que sería fantástico si en el Isauro hay algunas computadoras para que en el Isauro se aprenda una cosa fundamental, a utilizar la computadora de manera no colonizada.
Bueno, la ultimísima chiquitita. Moy, así que de paso lo invito a que es el 42 aniversario de la fundación del Moy acá en Chacabuco, en 1437, de horas. La pregunta es, para ser muy breve, dos cositas. El tema del azar, vinculado, se vincula mucho a la teoría del caos. Otra cosita también muy pequeña para que no quede sumada la pregunta. Por ejemplo, uno dice, ¿por qué China crece tanto? ¿Cómo son los virus? Y yo me enteré hace muy poco, porque en el idioma chino, la palabra no existe. Es como que ellos dicen, puede ser, todo puede ser, vamos a ver, vamos a estudiar. Y eso me conmovió porque yo siempre que la palabra, así naturalmente. Y eso me vinculo a la raíz. ¿Cómo hago yo para un chino de conseguirlo? Yo no tengo la cultura de ellos, Confuciano, y nada, puedo ser comunista, por ahí, entre comillas. Ahora, no estoy cuestionando la teoría de la identidad, nada, es importante. Pero, ¿qué pasa? Yo soy de Córdoba, la ciudad de Córdoba. Tengo una identidad que a veces es vital. Y sí, eso me hace pensar que las raíces son muy. Tener raíces comunes es un principio también para nosotros. Y bueno, tenía mucho. Y al cerrar, me hablo mucho de lo que dice nosotros que tenemos un papa. Coincido con él, es increíble, comunista, anarquista, de todo punto, sindicalista, telefónico, ahora, cuidado. Digo, hay una fórmula salesiana que yo creo. Decían los salesianos, hagamos lo posible. ¿No? Se puede hacer, aprendemos ganas. Seguramente terminaremos haciendo cosas. Decían lo necesario. Hagamos lo necesario y seguramente se nos va a dar fuerza. Porque lo hagamos, comer, utilizar. De lo que por hacer, estamos llegando superior, estudiando lo posible. Aquello que da, pintamos, arreglamos, con tu tres. Probablemente vamos a ganar, ¿no? Mira, camina, ¿qué tal si probamos con los posibles? Es una fórmula, en mi opinión, optimista. Y creo, yo les invito a conocerlas, creo que muy posible nunca tuvo en la humanidad tanta posibilidad de alianza. Con la tecnología, ya tenemos gente que está pensando en colonizar Marte. Y lo que sí es bueno es que se terminó el pensamiento único, la fórmula sagrada de que la intervención sobre la humanidad, o la fórmula de la Revolución Francesa, de Liberté, también la planteaste de la igualdad, que no hay igualdad posible, que somos multifacéticos. Más vale, si enferma vista, diría que florezca los 100. Miren que le agregó algún cero, no sé quién fue, ya le agregué otro cero más. 10.000, ¿por qué no? Perdón la expresión. Mira, te contesto un punto con respecto a la identidad, lo común y las raíces, ¿no? Las raíces es lo que nos funda. Nosotros, los seres humanos, no tenemos lazos, somos un nudo de lazos. Somos un nudo de lazos. El problema es que la identidad no está dada por las raíces. La identidad está dada por qué hacemos con nuestras raíces. ¿Entendés? Es ahí donde yo decía de una manera un poco simplista, provocadora, ¿por qué yo voy a decir que yo soy más argentino que Astiz? ¿Por qué yo voy a decir que mis raíces argentinas son más profundas que de Astiz? No, la cuestión es qué hacemos con las raíces. Por supuesto que el problema no es cortar las raíces son fundamentales, pero la cuestión es qué hacemos con las raíces. ¿Hacemos la patria oligárquica, blanca, racista, o con las raíces nos mezclamos con todos y decimos bolivianos, peruanos, paraguayos, bienvenidos, porque lo que vamos a hacer es ver qué hacemos en común
¿Entendés? Entonces, las raíces es lo que tenemos. Y las raíces es lo que tiene cada uno en el fondo del corazón. Nadie, yo pienso, nadie es argentino. Yo tengo una argentinidad dentro mío, como tengo un montón de otras raíces adentro mío. Eso me funda, pero no es eso que yo tengo en común con nadie. Lo que tengo en común es lo que yo hago con los otros. ¿Entendés? O sea, me parece fundamental. Me parece fundamental entender la diferencia entre las raíces que nos constituyen y qué hago con las raíces que nos constituyen. Ahora, te digo, vos estás de acuerdo con el Papa y yo no estoy seguro que el Papa esté de acuerdo con vos. No, es un chiste. Bueno, para ir cerrando, a mí me quedó algo por ahí para decirte. Sabes que hay un filósofo que se llama Spinoza que decía que no tenemos cuerpo, que formamos cuerpo con nosotros. Estaría bueno que cuando un pibe entre al bar podamos empezar a sentir eso, ¿no? Y tenemos que trabajar en ese sentido. Bueno, yo creo que hoy estamos intentando eso. Estamos formando cuerpo con las chicas del Lisauro que trajeron este increíble catering para todos. Y también estamos formando cuerpo con un centro cultural virtual del que formo parte, que se llama La Sin Fondo. Y bueno, en la parte técnica, Ale Basilev, que estuvo conduciendo. En la producción, Rita Cortese, Susana Reyes, Ale Víctor, y quien les habla, Gabriela Sofeman, y Rita Cortese quiere decir una cosa. Es muy interesante algo que dijo Miguel también, que nunca nos tenemos que olvidar y tenemos que estar de pie. Y estamos de pie todos. Y Elisaura dijo que también te mantiene y nos mantiene de pie. Eso lo quiero compartir con vos, porque me parece que siempre nos tenemos que acordar de eso, que tenemos que estar de pie, ¿no? Con todos los traumas, con lo mejor, con todo lo que tenemos, con todo lo que perdemos y con todo el amor que a veces recibimos y a veces no, pero bueno, nos quedamos con el amor que recibimos, ¿no? Y entonces, de pie, que yo te voy a hacer así. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Felipe Arenal, soy estudiante de Lisaura García hace muchos años y el proyecto también de mujeres. Lo que les quería contar es, por ejemplo, mi estado de vida. Yo soy una sobreviviente. Hace muchos años yo sufrí un fuego en mi casa donde fallecieron mis dos niñas. En este momento, por ejemplo, yo estoy de pie gracias a Susana, a todos mis compañeros, especialmente a mis maestros. Yo no sé cómo estoy de pie porque realmente mi lucha es día tras día para sobrevivir, para llevar adelante a mis tres hijos, y este lugar para mí es un refugio al cual estoy aprendiendo a llegar, estoy aprendiendo a leer, escribir, que jamás se me había dado por hacer eso, ¿no? Y yo me pregunto día a día cómo lo puedo hacer, porque mi lucha, cabecita, es tremendo. Porque hay días que me levanto, por ejemplo, pensando en mis hijas, mi paralelo, ya pasan muchos años, ¿no? Yo no lo puedo entender, nada, estoy de pie, como le vuelvo a decir, gracias a mis maestros, gracias a Isauro, que cuando yo vengo por ahí muy mal, muy triste, están en la puerta, me preguntan qué me pasa. Yo a veces me pongo a llorar porque no sé explicar, porque ya pasó mucho tiempo. Para mí es como si hubiese pasado ayer. ¿No? Y no entiendo, pero mi lucha es estar, sigo de pie, hoy estoy de pie.
Hoy tenemos un emprendimiento de panadería, a la cual soy la fundadora de la panadería. Y bueno, nada, solamente quería agradecerle a todos los presentes y decir que nos encontramos en el Facebook, la página de Misauro. Y nada, yo también estoy agradecida y creo que la vida es una lucha, hay que luchar permanentemente y nunca bajar los brazos. Bueno, y finalmente agradecerle a Miguel porque hay mucha emoción, estuvimos todos pensando, veo que están todas las cabecitas agitadas, qué es lo que queríamos, nos vamos llenos de un montón de cosas, nos vamos de pie, nos vamos siguiendo la línea del asno, de viniendo y múltiples. Así que muchas gracias Miguel y muchas gracias a Darío también y a todos por venir.